Gané millones en la lotería y decidí no contárselo a nadie. Una semana después, le pediría ayuda a mi propio hijo como una prueba, fingiendo que estaba desesperada y sin un centavo. Lo que me ofreciera a cambio lo cambiaría todo. Pero eso vino después. Esa mañana empezó como cualquier otra. Revisé los números por costumbre, sin esperar nada. Cuando coincidieron, mi cuerpo se quedó quieto antes de que mi mente reaccionara. Me senté en la mesa de la cocina y los leí de nuevo. Más despacio esta vez, como si una lectura cuidadosa pudiera deshacer lo que acababa de pasar. No hubo una explosión de alegría. No me temblaron las manos. No sentí ganas de llamar a nadie. Doblé el boleto y lo dejé junto a mi café, sin tocarlo. El silencio de la casa pesaba más que el dinero mismo. Me llamo Saraí Ramírez. Tengo 62 años. La primera persona que se me vino a la cabeza fue mi hijo, Leonel, no porque quisiera compartirle la noticia, sino porque me preguntaba cómo reaccionaría si lo supiera. Pensé en la forma en que hablaba cuando surgían problemas. Práctico, medido. Siempre enfocado en soluciones que implicaban aguantar más que cuidar. Yo lo había criado para que fuera independiente, y había aprendido esa lección demasiado bien. Me di cuenta entonces de que el dinero me asustaba, no porque pudiera perderlo, sino porque podía revelar algo que había evitado nombrar durante años. Si se lo contaba, todo cambiaría de golpe. Si me quedaba callada, todavía podía ver con claridad. Así que elegí el silencio. Fui a trabajar, respondí correos, avancé por el día cargando un secreto que se sentía menos como un regalo y más como un espejo. Esa noche, sola en mi departamento en la Ciudad de México, tomé una decisión que no quería tomar. Antes de compartir la verdad, necesitaba saber qué pasaría si de verdad lo necesitaba. Con el tiempo había aprendido qué partes de mí eran bien recibidas y cuáles incomodaban a la gente. Cuando agarré una gripe fuerte hace 2 inviernos, Leonel me llamó una sola vez. Escuchó mientras le contaba de la fiebre y los días que perdí de trabajo. Luego hizo una pausa. «Vas a estar bien», me dijo. «Siempre lo estás. Nomás échale ganas». Recuerdo que asentí, aunque no podía verme. Recuerdo que le agradecí la llamada, otra vez, cuando mi carro se descompuso saliendo tarde del trabajo. Le comenté lo asustada que me sentía. No me preguntó si había llegado bien a casa. Se fue directo a lo práctico. «Para la próxima. Tengo un fondo de emergencias aparte», me aconsejó. «Los problemas pegan más fuerte cuando no estás preparada». Así era Leonel. Tranquilo, eficiente, orgulloso de mantenerse firme cuando otros se derrumbaban. Le gustaba creer que las emociones solo complicaban las cosas. Esa disciplina la había aprendido entre la infancia y la adultez, y yo había ayudado a enseñarla. Lo había felicitado por no llorar, por resolver las cosas solo, por ser fuerte. En ese entonces creía que le estaba dando herramientas. No me di cuenta de que también le estaba enseñando lo que merecía la debilidad. Cuando no necesitaba nada, nuestra relación fluía fácil. Hablábamos de trabajo, planes, cosas neutras. Ahí sí se reía, se relajaba. Yo encajaba perfecto en su vida, pero en cuanto me acercaba un poco al necesitar, el tono cambiaba, su voz se tensaba, su paciencia se acortaba, el cariño se convertía en corrección. Empecé a entender algo que no quería nombrar. El amor, en nuestra familia, venía con condiciones calladas. Podías tener cariño, respeto, atención, siempre y cuando no rompieras el equilibrio pidiendo más de lo que se suponía que necesitabas. Esa revelación no me enojó, me hizo cuidadosa. El dinero en mi bolsa se sentía como una grieta. Si se lo contaba a Leonel, me vería diferente de la noche a la mañana. Orgullo, culpa, expectativas, todo entraría de golpe. No sabría cuál reacción era la verdadera. El silencio me dio algo que la alegría no podía: tiempo, espacio, la oportunidad de observar sin que me arrastraran la gratitud o la obligación. No escondía la verdad para protegerme de él. Estaba protegiendo la verdad
de que la suavizaran demasiado pronto, porque una vez que hablara, ya no habría forma de no escuchar lo que viniera después. Unos días después, Lionel pasó después del trabajo. Se apoyó en la barra de la cocina, celular en mano, revisando noticias como si fueran el clima. ¿Viste esto? Me giró la pantalla. El accidente en esa fábrica del centro de Monterrey. Trágico, claro, pero la indemnización va a ser grande. Esos casos siempre se arreglan. Asentí, escuchando. Siguió. Voz pareja. A la gente le molesta oírlo, pero las compensaciones existen por algo. A veces un corte limpio es mejor que alargar el dolor años. Serví agua, cuidando no interrumpirlo. Tomó mi silencio como acuerdo. Las decisiones difíciles siguen siendo decisiones, continuó. No puedes dejar que los sentimientos te dejen en la calle. Si alguien sale lastimado, hay sistemas para eso, seguros, responsabilidades. Así se sobrevive. Observé cómo su boca formaba las palabras. Lastimado, manejar, sobrevivir. Ninguna dejaba espacio para el consuelo. Me miró. ¿Te ves cansada? Estoy bien, respondí automáticamente. Qué bueno, contestó. Mantenerse firme importa. La plática siguió, pero algo en mí se quedó clavado en cómo enmarcaba la pérdida. No como duelo, no como miedo, sino como una ecuación que había que balancear. Me di cuenta de que había oído versiones de esto durante años, metidas en consejos y comentarios, suavizadas por la costumbre. Esta vez no lo suavicé de vuelta. Vi lo fácil que era convertir la compasión en cálculo, cómo el sufrimiento se volvía un problema que resolver en lugar de una persona con quien sentarse. El pensamiento se acomodó callado, sin drama. No era una forma nueva de pensar para él, simplemente era la primera vez que me permitía escucharlo claro. La idea llegó despacio, y luego se negó a irse. Intenté apartarla como había apartado tantos pensamientos incómodos a lo largo de los años. No se prueba al propio hijo, se confía, se acepta, se ajustan las expectativas y se sigue adelante. Esa era la regla con la que había vivido. Aunque a veces me pidiera más de lo justo, no le mencioné nada a Lionel. Cuando hablamos por teléfono esa noche, sonaba relajado. El trabajo ha estado de locos, me dijo, pero es normal. Sigues avanzando y todo se estabiliza. He estado cansada, le ofrecí. Entonces simplifica, respondió. Quita lo que te drena. Era un consejo práctico, bien envuelto. No incluía una pausa para preguntar qué dolía o por qué. Cuando colgamos, me quedé con el peso de lo que no compartí y lo que él no preguntó. Primero llegó la culpa, una culpa espesa, conocida. Yo lo había criado. Si le costaba la empatía, ese fallo era tan mío como suyo. Probarlo se sentía como una acusación que no estaba lista para hacer. Pero la certeza apretaba más fuerte. Pensé en los años por venir, el envejecer callado, la posibilidad de una necesidad real, no imaginada. Pensé en cuántas veces había ignorado mis propios instintos para mantener la paz. Cuántas veces elegí la comodidad antes que la claridad. Si nunca probaba la verdad, siempre la suavizaría. Perdonaría lo que me dolía porque era más fácil que nombrarlo. Me prometí una cosa. Esto no sería por dinero. No lo tentaría con cifras ni miedo. No fingiría estar arruinada ni desesperada por rescate. Solo pediría lo que cualquier relación cariñosa debería ofrecer sin pensarlo dos veces. Tiempo, atención, la disposición de sentarse con la incomodidad en lugar de manejarla lejos. Si podía darme eso, lo demás no importaría. Si no podía, necesitaba saberlo antes de que la verdad de la lotería entrara al cuarto y cambiara cada reacción que viniera después. Me acosté con esa decisión pesada, pero firme, sabiendo que una vez que actuara, ya no podría fingir que no había escuchado todo el tiempo. Esperé 2 días antes de llamar a Lionel, lo suficiente para que la decisión se endureciera, no tanto como para perder el valor. Contestó al segundo timbre. ¿Todo bien? Más o menos, le dije. Tuve un pequeño accidente en el trabajo.
Hubo una pausa breve y controlada. ¿Qué clase de accidente nada grave? Una caída. Me torcí la muñeca y me golpeé el costado. ¿Fuiste al doctor? Sí. Otra pausa. Lo oía pensar adelante de mí. El trabajo lo cubre. Parte, respondí. Todavía están revisando el reporte. Eso puede tardar, comentó. Deberías documentar todo. Lo estoy haciendo, contesté. No es por eso que te llamo. Su respiración cambió apenas. Está bien. Elegí mis palabras con cuidado. Me recortaron las horas mientras deciden si puedo seguir haciendo las mismas tareas. Las cuentas se están acumulando. No es pánico todavía, pero ya está cerca. No me interrumpió. Eso se sintió importante. No necesito dinero. Seguí. Eso lo estoy manejando por ahora. Lo que necesito es tiempo. No quiero estar sola con esto. Se fue directo a la lógica, como siempre. Ya viste opciones temporales, incapacidad de corto plazo. Hay sistemas para esto. Lo sé, respondí. Ya estoy llenando los formatos. Bien, dijo, aliviado. Entonces lo estás manejando. Lo estoy intentando, le dije. Pero te necesito a ti. Tal vez podrías pasar este fin de semana. Solo sentarte conmigo un rato. El silencio se estiró entre nosotros. No era confusión, era cálculo. Mi agenda está apretada, respondió al fin. Este trimestre es crítico. Si me atraso, se hace bola. Lo entiendo, dije. Y lo decía en serio. Siempre has sido fuerte, añadió. Vas a salir de esta. No necesitas que esté encima de ti. Dejé que eso se asentara. No te estoy pidiendo que estés encima. Bueno, respondió. Entonces sigue haciendo lo que haces. Mantén la calma. Así es como te paras de nuevo. La llamada terminó cortés, eficiente. Bajé el teléfono y sentí el peso de lo que había aprendido oprimiéndome. No había pedido rescate. No había pedido soluciones. Había pedido presencia. Y hasta eso venía con condiciones. Leonel pasó esa misma tarde. No me abrazó al entrar. Asintió una vez, como si fuera una cita que había aceptado meter en su agenda. He estado pensando, empezó, acomodándose en la silla frente a mí, en lo que mencionaste por teléfono. Esperé. Estás haciendo lo correcto, continuó. Formatos, documentación, mantener la compostura. El pánico solo empeora los resultados. No estoy en pánico, respondí. Estoy cansada. Es comprensible, contestó. Ya pasando de eso, el verdadero problema es la exposición. Los gastos médicos se disparan cuando los plazos se alargan. Observé sus manos mientras hablaba, tranquilas, firmes. Hay sistemas, siguió. Los seguros existen para absorber el golpe. Las indemnizaciones están pensadas para casos como este. Casos, repetí bajito. No lo notó. La gente evita hablarlo. Pero las liquidaciones por lesiones se calculan. El dolor entra en la ecuación. La permanencia también. No es personal. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. No es personal para quién. Para el proceso, dijo. No te puedes dar el lujo del sentimentalismo cuando la supervivencia está en juego. Se inclinó hacia adelante. A veces la diferencia entre apenas salir adelante y estabilizarse es aceptar lo que ya pasó. ¿Lo que ya pasó? Pregunté. Exhaló, como eligiendo la claridad sobre el consuelo. Si la lesión empeora, si queda daño permanente, la indemnización sube. Así funciona. Lo miré fijo. Estás hablando de mi cuerpo. Estoy hablando de resultados. Me corrigió. Sé que suena duro, pero la gente toma estas decisiones todos los días. Una pérdida a corto plazo puede evitar la ruina a largo plazo. Las palabras cayeron una a una. Corto plazo, pérdida, evitar. Me miró a los ojos. No te estoy diciendo qué hacer. Te estoy poniendo las realidades sobre la mesa. Me pediste honestidad. Te pedí a ti, dije. Parpadeó y se recompuso. Aquí estoy. Esta es la forma en que ayudo. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Pesado y completo. No había alzado la voz. No había vacilado. No había crueldad en su tono, ni duda en su lógica. Eso fue lo que me rompió.
Entendí entonces que para él mi dolor era una variable, mi cuerpo, un recurso, mi miedo, una molestia que manejar. Miró su reloj. Piénsalo. Avísame qué decides. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la habitación se sintió más chica, no porque estuviera sola, sino porque algo esencial se había derrumbado calladamente dentro de mí. No dormí esa noche, no por miedo, sino porque mi mente seguía reacomodando sus palabras, buscando una versión que doliera menos. Para la mañana ya me había convencido de que tal vez lo había entendido mal, que su lenguaje había sido torpe, no intencional, que el estrés le había aplanado el tono. Lo llamé antes de que la duda se convirtiera en certeza. Sobre ayer, empecé. He estado pensando, qué bueno, respondió. Eso esperaba. Tal vez tomé mal lo que dijiste. Seguí. Hablabas en términos generales, sistemas, procesos. No se apuró a estar de acuerdo. Fui específico, tragué saliva. Sonó extremo. Las situaciones extremas requieren pensamiento claro, contestó. No quería endulzarlo. No te pido que lo endulces, le dije. Te pregunto si lo dijiste como una opción real o solo como ejemplo. Hizo pausa y habló con cuidado. Lo dije como un camino que la gente toma cuando la recuperación no está garantizada. No dije que la recuperación fuera imposible. No, respondió, pero tampoco está garantizada. Me apoyé en la barra para afirmarme. Hay otras formas de manejar esto. Siempre las hay, dijo. Solo cuestan más tiempo y te dejan expuesta más tiempo. Ya estoy expuesta, le recordé. Por eso te llamé. Y estoy respondiendo, contestó. Te estoy ofreciendo una forma de recuperar el control. ¿Control de qué? Pregunté bajito. ¿De mis finanzas o de mi cuerpo? Eso no siempre está separado, respondió. Tú me enseñaste a mirar los resultados. Te enseñé a mirar a las personas. Lo corregí. No alzó la voz. No sonó a la defensiva. Te estoy mirando. Intento protegerte de alargar esto. La palabra proteger cayó mal. Protegiéndome, pidiéndome que acepte un daño permanente, pidiéndote que consideres los intercambios, respondió. Todos los hacemos. Algunos solo fingen que no. Esperé que lo suavizara, que retrocediera, que me dijera que no lo había querido decir así. No lo hizo. En cambio añadió, sé que es incómodo. Eso no lo hace equivocado. Cuando colgó, me quedé ahí, con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que la línea se cortara. Entendí entonces que el dolor no venía de la confusión. Venía de una claridad que ya no podía editar. Empaqué callada a la mañana siguiente. No todo. Solo lo que cabía en 2 maletas y no requería decisiones que aún no estaba lista para tomar. Leonel llamó mientras doblaba ropa. Lo dejé sonar una vez antes de contestar. He estado pensando, empezó, sobre los plazos. Me voy unos días, le dije. Necesito espacio. Hizo pausa y se ajustó. Probablemente sea lo más sensato. La distancia ayuda a pensar claro. No quiero pensar, respondí. Quiero respirar. Lo aceptó sin discutir. ¿A dónde vas? A casa de una amiga, contesté. Era suficientemente cierto. Está bien, dijo. Mándame mensaje cuando llegues. Esperé algo más. Tal vez preocupación. Una pregunta que mostrara que quería tenerme cerca en lugar de organizada. No llegó. Cuando cerré la maleta, la muñeca me dolió apenas. El dolor se sentía más pequeño que el día anterior, como si mi cuerpo ya entendiera algo a lo que mi corazón todavía le estaba alcanzando. En la puerta dudé, no porque quisiera contarle del dinero, sino porque quería creer que todavía había una versión de esto que se podía arreglar con honestidad. Estaré localizable, le dije. Bien, respondió. Eso importa. No se levantó cuando me fui. No preguntó cuánto tiempo estaría fuera. No me acompañó a la puerta. Salí cargando una verdad lo bastante pesada para cambiarlo todo y elegí no dejarla caer entre nosotros. No porque lo estuviera protegiendo a él, porque estaba protegiendo lo poco que me quedaba intacto de mí. Afuera, el aire se sentía más cortante, más limpio. No me sentía valiente, ni dramática, ni decidida. Me sentía libre de reclamo.
y por primera vez desde que los números coincidieron, eso se sintió como alivio. Esta sección aparece repetida en el original, así que la traduzco manteniendo la esencia sin repetir contenido innecesariamente. Empaqué sin prisa, sin enojo, solo lo suficiente para dejar espacio atrás. Leonel me miró desde el marco de la puerta mientras guardaba un suéter. «No tienes que irte», comentó, tono neutro. «Lo sé», respondí. «Estoy eligiendo hacerlo». Asintió una vez, como si eso lo resolviera. «Cuida que descanses. El estrés retrasa la recuperación. Lo haré». Se hizo a un lado para dejarme pasar. No había disculpa en su postura, ni urgencia en su voz. Solo aceptación, la misma que ofrecía ante toda conclusión difícil. En la puerta dudé, no porque quisiera regresar, sino porque todavía había una verdad que no había dicho. El boleto descansaba seguro en mi cartera. El futuro también, doblado y callado. Podría habérselo dicho ahí. Podría haber visto su cara cambiar, ver cómo la preocupación entraba de golpe donde antes vivía el cálculo. Podría haberle dado una razón para cuidar de otra forma. En cambio, tomé mi abrigo. «Llámame si algo cambia», ofreció. «Ya cambió», respondí y salí. No me siguió. La puerta se cerró con un clic suave, cuidadoso y definitivo. No se oyeron pasos detrás de mí. Ninguna voz llamó mi nombre. Mientras bajaba por el pasillo, sentí que el peso de lo que dejaba atrás se volvía algo sólido. No me estaban echando, me estaban dejando ir. Esa diferencia importaba. Cuando llegué a mi carro, el silencio ya no se sentía vacío, se sentía decidido. Vivir sola desnudó todo. El silencio dolió al principio, luego me afirmó. Aprendí cuáles pensamientos llegaban por costumbre y cuáles se quedaban porque importaban. Una semana después de irme, Leonel llamó. Su voz sonaba igual. «Solo para saber cómo vas», ofreció. «¿Alguna novedad?» «Me estoy arreglando», respondí. «Qué bueno», comentó. «Mantén la estructura». No le conté del boleto. La verdad se quedó en la punta de la lengua. Pesada, con consecuencias que ya no quería. Terminé la llamada con cortesía y dejé que el silencio regresara. Usé el dinero con cuidado, no para anunciar una vida nueva, no para arreglar lo que se había roto. Pagué todas mis cuentas médicas completas. Aparté lo suficiente para respirar sin contar los días. Luego hice algo más callado. En la clínica comunitaria cerca de mi antiguo trabajo en Guadalajara, la señora de la recepción levantó la vista cuando pregunté por el fondo de becas. «No solemos recibir donadores anónimos», comentó, sorprendida. «Prefiero que sea así», le dije. Financié sesiones de terapia física para gente que había dejado de ir porque no podía pagar los copagos. Cubrí la renta de un señor que se recuperaba de una cirugía y no tenía familia en quien apoyarse. Sin nombres, sin placas, cada decisión se sentía intencional. No generosa en el sentido de buscar aprobación, sino firme, útil. El dinero no podía enseñarle a mi hijo a cuidar. No podía suavizar lo que había aprendido a endurecer, pero me dio algo completamente distinto. Distancia sin amargura, ayuda sin condiciones y una sensación de control que no necesitaba que nadie más cambiara. No perdí mi mano, no perdí mi cuerpo, no perdí quién soy. Leonel llamó una vez más. Semanas después. «Supe que te mudaste», comentó, voz pareja. «Eso puede desestabilizar a tu edad. Necesitaba espacio», respondí. «Mientras seas práctica», añadió. «Lo soy», contesté, y colgué antes de que explicara qué significaba eso. Vivir sin él en mi día a día duele de una forma más callada. Algunas mañanas traen duelo, otras traen alivio. Aprendí que pueden vivir juntos sin anularse. El dinero se quedó donde debía en segundo plano. Pagó cuidados, tiempo, decisiones. No compró reconciliación. No reescribió el carácter. Y dejé de desear que pudiera. Esto fue lo que me enseñó el amor que te pide seguir fuerte. Callada y útil no es amor. Es un contrato. Y los contratos caducan en cuanto dejas de cumplir. Guardé mi dignidad porque me negué a cambiarla por aprobación.
Guardé mi libertad porque no supliqué compasión donde no existía. Si esta historia te tocó, date un momento para darle like al video, dejar un comentario o suscribirte. Alguien que esté escuchando tal vez necesite recordar que elegirte a ti misma no es crueldad, es claridad. No gané por volverme más rica. Gané al aprender quién nunca mereció acceso a mi vida